el tema que vamos a ver hoy, y se los he pasado los apuntes, o el apunte que he tratado de resumirlo del libro de aeropuertos, que es la parte del edificio. Todos los elementos que integran, digamos, en el edificio del aeropuerto. Ya hemos estudiado todo lo que es la parte, eh, como es las pistas, las calles de rodaje, las plataformas, los servicios que hay. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte del edificio propiamente dicho. Eh, digamos, en todo aeropuerto, eh, necesitamos un elemento, que en este caso es el edificio propiamente dicho del aeropuerto, para los movimientos, digamos, de los pasajeros, con todo lo que ello implica, que es eh, retirar el equipaje, eh, hacer todos los elementos para poder hacer un viaje, o cuando se vuelve el viaje para estudiando, digamos, los distintos movimientos, los distintos volúmenes de pasajeros. Y en función de esos volúmenes de pasajeros, es, digamos, la envergadura del edificio propiamente dicho. Para proyectar, digamos, o para diseñar un edificio de pasajeros, se deben tener en cuenta las siguientes premisas. Por un lado, lo que más importante es minimizar las distancias de recorrido. A pesar de que en los aeropuertos internacionales, digamos, los recorridos son muy grandes, pero lo que se trata es siempre, de acuerdo al tipo de viaje que se va a hacer, es centralizarlos en un lugar a los efectos de minimizar esa distancia a recorrer. De tanto del movimiento de los pasajeros como todo el tema del equipaje. Y protegerlo también al pasajero de la parte de la intemperie. Es muy utilizado en los aeropuertos internacionales lo que comúnmente le llamamos la manga, tanto para el acceso como para el descenso, digamos, del pasajero. El descenso del pasajero, digamos, dentro del aeropuerto se hace a través de la manga. Habíamos visto que teníamos otros tipos de servicios, pero en los aeropuertos internacionales habría que tratar de evitarlo eso, justamente para la protección de los pasajeros. Y desde el punto de vista del usuario, minimizar los costos operacionales por pasajeros, obtener la mayor capacidad por peso invertido y minimizar las demoras tanto en las operaciones como en los aviones como en los pasajeros. O sea, el costo-beneficio, analizar el costo-beneficio, pero no solamente del aeropuerto, sino también en este caso analizando, digamos, la parte del usuario. Y tenemos dos sistemas, uno centralizado y un sistema descentralizado. Los sistemas centralizados son con todo lo que es las compañías, digamos, de vuelo están en un solo edificio. Y en el caso descentralizado, digamos, están justamente, valga la redundancia, descentralizados estos servicios cuando la cantidad de pasajeros, digamos, que nosotros tenemos supera los 3 millones de pasajeros por año.
que aeropuertos internacionales en el mundo, hay algunos que lo superan ampliamente a esos 3 millones. Y en cuanto a las características de la zona de pasajeros, se debe considerar, por un lado, que el flujo sea homogéneo de pasajeros. O sea, que en ningún momento se pare eso, sino que el movimiento sea constante, pero a su vez que no se choquen uno con el otro. Entonces, el flujo de pasajeros debe ser homogéneo. Con las indicaciones propias, ¿no es cierto?, de las rutas que deben salir, que es a través de cartelería. Esa cartelería siempre está en 2 idiomas en general. Uno es el idioma propio, digamos, del lugar, y otro es en inglés. Pero es muy importante conocer, digamos, cómo es el movimiento a través de esta cartelería. Y un sistema que atraiga a los pasajeros a las rutas requeridas. Que justamente todo es el sistema o de alta voz, ¿no es cierto?, que muchas veces por el idioma no se conoce, pero eso va sumado también a la cartelería. Trazado de la zona de pasajeros. En cuanto al trazado de la zona de pasajeros, la zona para estacionamiento para automóviles, las plataformas, o sea, esto es en relación a los visitantes, ¿cierto? O a lo mejor del pasajero propiamente dicho, que va a tomar un vuelo. Hay lugares en donde yo puedo dirigirme al aeropuerto en mi automóvil y dejarlo, digamos, en guardería hasta el regreso de mi viaje, ¿cierto? Eso generalmente cuando hay mucha actividad comercial, se suele hacer. Cuando el ritmo de este movimiento de pasajeros excede la capacidad o el tamaño, digamos, del edificio, se deben proponer un apartado adicional, digamos, al edificio. En cuanto a los principios de circulación de los pasajeros, ¿cómo deben ser las rutas? Las rutas deben ser cortas. Por eso siempre se habla de un tiempo para que, digamos, el pasajero pueda moverse sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, estas rutas que desde que entra al edificio hasta que va a tomar el vuelo, deben ser lo más cortas posible. Deben ser cortas, deben ser directas y sin la necesidad de muchas explicaciones. Directamente saber que yo dirigiéndome, digamos, en esa ruta corta, llego al destino donde puedo embarcar. Los cambios de nivel de rutas de peatones deben evitarse generalmente en lo posible. Por otro lado, los puestos de control deben reducirse al mínimo para facilitar la libre circulación de los pasajeros. Muchas veces hay tanto control, que eso debe existir, indudablemente, pero debe estar bien organizado, porque si no hace de que se producen estancamientos en ese flujo de los pasajeros. Entonces, esos puestos de control deben reducirse al mínimo para facilitar la libre circulación. Los pasajeros no deberían pasar por un puesto de control más de una vez. Directamente pasan por ese puesto de control, le hacen el control necesario y directamente continúan su viaje.
cada ruta de circulación debe tener, en lo posible, una sola dirección. No podemos tener una dirección y cambiarla, digamos, para otro lado. Siempre deben ser directas a los efectos de no equivocarnos y poder, no poder llegar al lugar de salida. Deben evitarse señales con terminología ambigua o señales que parezcan que conducen a la dirección equivocadas. Entonces, las señales deben ser claras, los carteles deben ser puestos en los idiomas correspondientes al lugar donde está, en inglés también, ¿no es cierto? Que es el idioma universal, pero siempre deben ser claros, con letras, digamos, lo suficientemente, digamos, grandes a los efectos de poderlo verlo desde una cierta longitud y para saber de que uno está en la ruta de circulación hacia, digamos, el viaje. En cuanto a los equipajes, en cuanto a la ruta de circulación, ¿no es cierto?, los equipajes, los principios de circulación de pasajeros deben ser también en forma directa y las rutas son dedicadas a la manipulación del equipaje cuando se separa de los pasajeros. Siempre hay que tratar de esto de cuando uno sale, digamos, del avión, llegar lo más rápido posible a la cinta transportadora, que es la que me va a devolver, digamos, la valija. Y en ese sentido, debemos estar lo más rápido posible, debido a que ha sucedido en muchas ocasiones, y a mí en particular, de que la valija ha pasado en una vuelta y después no aparece más. Eso ya me ha pasado a mí, que donde la valija nunca me llegó, ¿cierto? Y estando en otro país. Por eso la circulación y ese flujo debe ser, digamos, sin ninguna interferencia y debe ser en un momento en donde tenemos que lograr llegar lo más rápido posible a esa cinta. Y la señalización también debe ser clara, digamos, para llegar a esa cinta, conociendo el número de vuelo y conociendo el lugar donde vamos a llegar, para los efectos de que esa cartelería nos diga cuál es la cinta donde nosotros debemos llegar. En cuanto a las características de la circulación de los servicios del aeropuerto, tenemos características de pasajeros de negocios, pasajeros de turismo, de viajeros internacionales, viajeros del interior, pasajeros de salida, pasajeros de llegada. En cuanto a los pasajeros de negocio, en este sentido son los más experimentados, ya que tienen, digamos, mucho tiempo de vuelo y conocen, digamos, cómo es el movimiento. En el caso de los pasajeros de turismo, están menos familiarizados sobre el tema, con los procedimientos, digamos, de las líneas aéreas. Pero también hacen, digamos, a que nosotros tengamos que conocer bien qué tipo de pasajeros son los del aeropuerto a los efectos de organizarlo, digamos. Y después, bueno, tenemos viajeros internacionales, viajeros de cabotaje y pasajeros tanto de salida como de llegada, ¿cierto? En cuanto a los pasajeros de salida, son aquellos que utilizan el aeropuerto para realizar el viaje, y los de llegada son los que llegan al aeropuerto y no vuelven a salir.
¿Qué otras características tenemos también de pasajeros para pasajeros de tránsito y de transbordo? Esto es importante también conocerlo, digamos, como usuario, ¿no? Como pasajero. Los pasajeros de tránsito son aquellos que llegan, digamos, de un determinado vuelo y van a salir en la misma nave, ¿no es cierto? Pueden quedarse en la nave esperando a lo mejor que carguen combustible. En algunos casos lo hacen bajar de la nave, pero digamos el equipaje no se saca. Esos son porque vamos a volver a viajar en la misma nave. Esos son pasajeros de tránsito. Y después tenemos los pasajeros de transbordo. En el caso de los pasajeros de transbordo, son aquellos a los que pueden tener como digamos, otro avión para poder salir. O sea, que llegan al lugar, los hacen bajar, se hace esperar, el equipaje se saca, se pone en otro avión a los efectos de después tomar el vuelo sobre ese avión. Entonces son de transbordo o de transferencia, pasajeros de tránsito y pasajeros de transferencia. Tenemos también algunas características dentro del edificio, características de servicio. Entre esas características de servicio tenemos líneas aéreas que pueden clasificarse en tres categorías, a los efectos de poder regularizar, digamos, cuál es todo el tema del boleto, todo el tema de poder hacer todos los trámites para poder realizar el viaje. Tenemos líneas aéreas internacionales, a lo cual el tráfico se va regulando y se va fijando, digamos, los horarios que dependen de las propias, depende para las horas propias para dos ciudadanos, ¿cierto? En ese sentido, digamos, las líneas aéreas internacionales tienen distintas seguridad, digamos, en cuanto al viaje, con respecto a los de cabotaje. Por otro lado, tenemos explotadores de aeronaves, conceptos referentes al edificio de pasajeros, que es un concepto sencillo, concepto lineal, concepto de espigón, de satélite. Eso es a los efectos, es muy parecido cuando veíamos las plataformas, cómo se organizaban, y acá, digamos, dentro del edificio, para el movimiento y el flujo de los pasajeros, también digamos, podemos tener estos tipos de conceptos, ¿no es cierto? También de espigón, de satélite, a los efectos de poder desarrollar el viaje. Cuando nosotros ingresamos, digamos, al aeropuerto, ¿dónde nos dirigimos primero? Al despacho de pasajeros. Ese despacho de pasajeros tiene una sala de presentación. Esa sala de presentación, ¿en qué consiste? Consiste en un área comprendida entre la entrada del edificio y los puntos de presentación. Lo más importante de esta área es la separación de funciones, para que no se entorpezca la circulación.
Entonces, ustedes en los apuntes que yo le di hay un dibujo en donde cómo es el movimiento, desde la entrada, digamos, del edificio a la sala de presentación, pasando, digamos, por sala de pasando por los mostradores de venta de billetes, que eso, aquel que no necesita cambio de billete lo puede obviar, directamente pasa a la sala de presentación, si no hace los cambios correspondientes al billete y luego se dirige a la sala de presentación. El número de asientos que están instalados, digamos, en esta área deben ser mínimos para, digamos, evitar las congestiones en el movimiento y en el flujo de los pasajeros. Hablamos, digamos, del cambio de moneda y en relación a eso los pasajeros necesitan algunas oportunidades para el pago de billete o el pasaje, hacer efectivos cheques o cambio de moneda. Entonces, por eso deben pasar, digamos, por esos lugares y es necesaria la instalación de un banco que me haga el cambio, digamos, de los billetes correspondientes. Eso prácticamente en todos los aeropuertos internacionales está. Después vemos los distintos trazados de presentación. Ustedes ahí verán algunos dibujos, ¿no es cierto? Donde esa es la sala de presentación y lo que es para la salida, digamos, hacia tomar mi vuelo. Puestos de presentación de pasajeros y sala de presentación. También tenemos otras variables de dibujo, cómo se puede diseñar, digamos, estos puestos, ¿no es cierto?, para no interferir el movimiento o el flujo de los pasajeros. Tenemos lo que es, habíamos dicho, toda la información de vuelos en cuanto a cartelerías, que son indicadores de información para, digamos, como tema de carteles, o también a través de altavoces. En cuanto a los carteles son mejor porque muchas veces las altavoces por, digamos, no se escucha bien y podemos tener mala la información. Por eso muchas veces es mejor, digamos, la cartelería, a pesar de que se hacen las dos cosas, pero la cartelería en ese sentido es mejor. mejor. En cuanto al despacho de pasajeros, tenemos principios generales de la planificación. En cuanto a esa planificación para el despacho de pasajeros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, la circulación de los pasajeros y equipajes que deben tener una cierta velocidad y capacidad, digamos, de retiro. Para eso debe ser un movimiento directo, digamos, hacia la cinta transportadora, que es la que me devuelve el equipaje. Por eso las rutas de circulación deben ser incompatibles con las circulaciones de pasajeros o vehículos. El equipaje debe recuperarse muy fácil en una ruta. El sistema de circulación puede ser por las carretillas manuales o por mecanismos como cinta transportadora, etc. Generalmente es de cinta transportadora, es por cinta transportadora.
Veremos también todo lo que es la inspección del equipaje a los efectos de la seguridad. Eso en todos los vuelos debemos pasar por los sistemas de seguridad. Generalmente se realiza cuando existe una situación peligrosa. Por lo tanto, será necesario inspeccionar todo el equipaje de un vuelo determinado como sistema de seguridad. Entonces, la valija llega, se escanea y sale a través de una cinta, y por otro lado, el usuario pasa, digamos, también por un escáner a los efectos de también determinar que no lleva nada que esté fuera, digamos, de lo que es permitido, digamos, dentro del aeropuerto. Esos sistemas de seguridad están por todos lados, ¿cierto? Todo lo que es ese paso, digamos, del escaneo debe, de alguna manera, determinar, digamos, que no hay ningún problema en cuanto a la seguridad. El trazado no, en cuanto al trazado, no existe ningún trazado único que ofrezca un número de ventajas para estos tipos de controles. En cuanto a los factores fundamentales a considerar son tiempo de manejo, que está en función de la distancia, y la provisión de un número suficiente de puntos en la parte aeronáutica del edificio para la entrega del equipaje. Eso en cuanto, digamos, a la seguridad. Después tenemos locales para los servicios de aduana. Debemos pasar siempre, una vez que está controlado, digamos, el equipaje, vamos a pasar por los servicios de aduana. En el caso de vuelos internacionales, no así si es de cabotaje. Se necesitan entonces para este caso oficinas que hacen un procedimiento administrativo, o sea que registran al pasajero, ¿no? Y lo registran y lo reglamentan, digamos, dentro del país, digamos, que está llegando. Las oficinas destinadas a la aduana deben ser mínimas, digamos, reducirse al mínimo absoluto para llevar a cabo la inspección del equipaje. En cuanto a la entrega del equipaje, hay sistemas mecánicos, como dijimos, semiautomáticos también. Hay que tratar de reducir el movimiento desordenado de los bultos. Debe identificarse, digamos, el equipaje, lo hace generalmente el usuario. Eso es un error que yo considero que hay y en todos los aeropuertos internacionales del mundo, en donde quien busca, digamos, el equipaje es uno mismo. Y yo podría agarrar otra valija y irme con esa valija. Nadie me controla. Ese es un error, pero que no pasa solamente en el aeropuerto de Ezeiza o en el aeropuerto internacional Tarabela de acá de Córdoba, sino en todos los aeropuertos internacionales del mundo, ¿cierto? No existe ese control de nadie, es decir, en función del ticket de viaje que uno tiene, que alguien lo controle y decir, bueno, sí, vos te estás llevando la valija que corresponde. Y eso, repito, es un error de todos los aeropuertos internacionales. A mí se me perdió una valija así.
No sé si me la robaron ahí o me la robaron cuando fue tránsito y transferencia. Eh, yo creo que ese es uno de los factores que habría que corregir en todos los aeropuertos. Eh, si la entrega del equipaje se produce, digamos, demoras, hay que implementar el espacio de puestos de control de frontera y frente a la zona de recorrida para que los pasajeros puedan esperar, ¿cierto? En el caso de que haya demoras en la entrega del equipaje. Por otro lado, también hay en la apunte que yo le di un esquema. Yo trato de hacer los esquemas estos para que más o menos se entiendan, ¿no es cierto? Un esquema de circulación de recogido de equipaje, ¿no es cierto? Donde venimos de los controles fronterizos, vamos a la recogida de equipaje y por otro lado a las salidas de inspección del equipaje, ¿no? Con todos los elementos de escaneo para observar, digamos, qué es lo que lleva el equipaje para el sistema de seguridad. En cuanto a la inspección de aduanas, los puestos aduaneros deben estar disponibles de forma de pasillo y paralelos uno al otro y en forma múltiples, ¿no es cierto? Para que justamente no se pare ese flujo del usuario, digamos, hacia el vuelo. Y en los aeropuertos internacionales, esa corriente de pasajeros se dirige desde la sala de entrega de equipaje hasta el control aduanero. Ahí ustedes tienen un dibujo, cómo es la circulación, cómo debe hacerse la circulación de los pasajeros que vienen de la inspección de la aduana y de la recogida de equipaje a hacer la declaración, ¿no es cierto?, de aduana y la sala de llegadas, digamos, hacia el edificio, sí, justamente hacia el lugar donde nosotros hemos determinado llegar. Y por otro lado tenemos la sala de espera, en donde la sala de espera de los pasajeros también tenemos esquematizada. Tenemos la parte de comodidades, o sea, asientos de los pasajeros, forma de esperar. Tenemos lugares donde pasa el pasajero, el flujo de pasajeros. Va a la sala de espera y de ahí a la sala de parte aeronáutica, ¿cierto? O sea que los pasajeros que no embarcan inmediatamente pasan por la sala de espera, que deberían estar situadas a un lado de la circulación directa hasta las aeronaves para, digamos, luego retomar el flujo, digamos, hacia la salida. Tenemos también dentro del edificio los controles fronterizos. ¿En qué consiste también? Ahí yo les he hecho un dibujo que es de la sala de salida, que a partir de ahí solo se admite a los pasajeros, ya no están más los visitantes, porque los visitantes hasta un cierto lugar, luego ya entra directamente el pasajero a la sala de inmigración y policía, ahí le tomarán todos los datos de inmigración. Tenemos también ahí oficinas o autoridades de control, sala de interrogatorio por algún inconveniente que la sala de inmigración y policía puede detectar. Entonces pasarían ahí hacia esta sala de interrogatorio a los efectos de que quede claro qué es lo que está pasando. Bueno, ahí le trato de hacer en forma esquemática
digamos, cómo es el movimiento y cómo es el flujo. Por otro lado, tenemos también las consideraciones a tener en cuenta para emplazamiento del control de frontera, en donde la circulación de los pasajeros no deben cruzarse los pasajeros internacionales con los del interior, deben ser totalmente separados, o sea, por un lado los de cabotaje y por otro lado los vuelos internacionales. La circulación tiene que ser distinta. La circulación de los pasajeros del punto de la aeronave hasta los puntos de control de frontera debe ser lo más corta posible y directa posible, y no verse entorpecida por algún obstáculo, digamos, que puede estar, digamos, en ese paso, digamos, del traslado del edificio. Por otro lado, también tenemos la inmigración de policía, que es lo que yo le dije, que todo el tema de toman todos los datos, ¿no es cierto? El despacho de todo lo que es pasaporte, inspección de policía, y en el caso de que el control de inmigración de policía no pueda hacerse en forma simultánea, los controles deberán estar dispuestos considerablemente en una línea que va desde la parte aeronáutica a la parte pública. ¿Cierto? Los tiempos también tienen que ser bien cortos por cada servicio, no demoran mucho, y las rutas de circulación lo más directa posible, con una circulación homogénea. Y como dijimos, en el caso de que se encuentre algún problema en la toma de los datos del pasaporte, qué sé yo, pasan a una sala que es la sala de interrogatorio. Después tenemos locales destinados a las autoridades de control, en donde tienen la necesidad de oficinas privadas para interrogatorio. Esas oficinas de interrogatorio deben ser totalmente privadas, o sea que no se puede ver ni se debe oír, digamos, desde afuera. La habilitación de esta oficina no debe afectar la continuidad visual de la ruta de circulación, o sea que va a un costado de todo lo que es el flujo desde la sala de salida para pasar a la inmigración de policía. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, tenemos el acceso de los pasajeros a las aeronaves. Es la salida de la parte aeronáutica. Todo esto, lo que es la salida de la parte aeronáutica, debe hacerse un control que permita pasar de la parte aeronáutica y subir a bordo de las aeronaves a los pasajeros y autorizados. Y de esto se ocupan los exploradores de aeronaves en la sala de salida del edificio o en las puertas situadas junto a las aeronaves. Y después tenemos los puestos de embarque. Los puestos de embarque, las salidas son puertas que dan al puesto de estacionamiento de la aeronave, que generalmente se sale a través por un pasillo, se inicia a una manga y se llega, digamos, a la puerta de embarque, digamos, de la aeronave. La forma depende del sistema de despacho de los pasajeros y las maniobras de la aeronave. O sea que puede ser trasladado a través de pequeños colectivos, los pasajeros, tanto, digamos, el equipaje por un lado y los pasajeros por otro lado, que no es lo más conveniente, a pesar de que hay aeropuertos internacionales que son así, hay vuelos que son de esa forma, pero lo más conveniente es justamente el tema de la manga, que es el más directo y el más seguro.
Y la forma va a depender también del tráfico de pasajeros, del régimen de circulación y del sistema de despacho adoptado para el, digamos, el edificio de pasajeros. Por otro lado, también tenemos un esquema de locales destinados a las autoridades de control que parte, digamos, de la inspección de documentos de sanidad y va a la recogida del equipaje. Y tenemos hacia los costados de ese movimiento, ese flujo directo, tenemos inspección médica por algún inconveniente que pueda surgir. Y por otro lado tenemos oficina de inmigración y policía, sala de interrogatorio, como en el caso que habíamos planteado anteriormente. También tenemos un diagrama de control de seguridad de los pasajeros de sala de embarque, en donde tenemos una conexión con el edificio de pasajeros, ¿no es cierto?, a través de un pasillo, donde es la circulación, por ahí. Tenemos a través de, yo le he puesto de flechas, cómo es el movimiento, el control de seguridad. Podemos pasar por controles de inspección de pasajeros, sala de embarque, y luego retomar hacia la salida de, digamos, de las aeronaves. También tenemos, por otro lado, los enlaces entre el edificio de pasajeros y las aeronaves. Esos enlaces pueden ser escaleras móviles de embarque, que son para aquellas aeronaves de 50 a 120 asientos, y se utilizan escaleras que forman parte integral de la aeronave. Tenemos pasarelas de embarque también, que permite, digamos, esta pasarela de embarque, una circulación de pasajeros más rápida, ¿no es cierto?, y uniforme dentro del edificio, digamos, aeronave y edificio de pasajeros. Los factores que debemos tener en cuenta para el diseño de este tipo de pasarelas son, por un lado, altura del piso de las aeronaves y la posición de sus puertas, y por otro lado, la flexibilidad en el tamaño y la forma para ser utilizado en distintas aeronaves. El ancho interior debe ser tal que puedan caminar simultáneamente dos personas, y la capacidad se determina de la misma forma en las aeronaves. Después tenemos vehículos de plataforma de pasajeros, que la principal ventaja es que se proporciona un sistema flexible. El inconveniente es que que tenemos una limitación fluida y continua, digamos, de circulación dentro del transporte de pasajeros en grupos. Y por otro lado tenemos también lo que son pasajeros de tránsito y transferencia. Los pasajeros de tránsito, ¿a qué se refiere esto? Solo permanecen en el aeropuerto el tiempo que dura la escala de la aeronave. Y generalmente deben seguir las rutas principales de llegada, pasando directamente a la sala de espera de salida situada en la parte aeronáutica. Estos pasajeros de tránsito que llegan y salen en el vuelo internacionales no deben en ningún caso estar sujetos a las formalidades de control de fronteras y deben permanecer en la parte aeronáutica. O sea, no tienen sistema de control porque justamente son de tránsito. Ya han sido controlados, por eso directamente continúan en la parte aeronáutica y no deben tener ningún tipo de control. En cuanto a los pasajeros de transferencia, la ruta de circulación depende de la transferencia que se haga entre los vuelos de la misma categoría o de categoría diferente, es decir, de un vuelo interior a interior
internacional a internacional o internacional a un vuelo interior. Entre un vuelo internacional a un vuelo de cabotaje se tienen controles normales de llegada y de salida y se deben seguir las rutas principales de llegada hasta la parte pública, pasando luego por la ruta principal de salida. Esto a veces parece un poco complicado, ¿no es cierto?, entenderlo, pero aquel que ha volado, digamos, o ha tenido algún viaje de estos tipos internacionales de cabotaje, se da cuenta cómo es el movimiento, ¿no? Aquel que no viajó nunca, que son los menos, este, a veces se le hace difícil entender, digamos, todo esto, pero el que ha viajado ya se familiariza, digamos, con todos estos movimientos. Entre un vuelo interior a un internacional, los pasajeros de transferencia no deben pasar por los controles de llegada. En este caso, deben apartarse de la circulación principal y pasar directamente a la sala de espera para luego proseguir el viaje. Esa es, digamos, la ruta de circulación de los pasajeros de transferencia. Después tenemos también un esquema de entradas al edificio en la parte aeronáutica y cómo son, digamos, la circulación de las aeronaves hacia los puestos de control de fronteras y a los pasajeros en tránsito y de transferencia. Por otro lado, también tenemos otro esquema de pasajeros de transferencia, en donde tenemos de las aeronaves, vamos hacia los puntos de presentación de los pasajeros de transferencia, y de ahí vamos a la zona de espera de parte aeronáutica de salidas, y si no, directamente a los puestos de control de frontera. ¿Cierto? Bueno, yo creo que con esto he tratado de resumir, digamos, los distintos movimientos que tiene un edificio, y en el caso, digamos, de que alguno de ustedes se dedique al diseño, digamos, de algún aeropuerto, independientemente, digamos, de la parte de las pistas, que es lo más importante, digamos, de la parte civil, a desarrollar, digamos, tener todos los elementos que integran, digamos, dentro de un edificio a los efectos de poder diseñarlo. Generalmente estos diseños no lo hace un solo profesional, lo hace un grupo de profesionales entre arquitectos e ingenieros. Generalmente el ingeniero va a la vanguardia de todo esto, digamos, en el control total, digamos, de todo este diseño. El arquitecto le da una serie de movimientos, digamos, a la parte del edificio, pero, digamos, toda la parte de las pistas, calles de rodaje, plataforma, generalmente es a través de un ingeniero civil. Acá en Córdoba le puedo decir de que, bueno, no hay ningún especialista en tema de aeropuertos, de construcción de aeropuertos. Yo ya he estado en contacto con el instituto, con el ICIT, Instituto ¿cómo se llama?, de investigación, a lo cual con ellos hemos determinado que acá en Córdoba no hay ningún especialista, simplemente se han hecho algunos ingenieros de acá de Córdoba, han hecho algunas pistas de algunos aeropuertos de cabotaje, no son de aeropuertos internacionales, pero en cuanto al diseño propiamente dicho, no hay ningún especialista, digamos, para hacerlo. De todas maneras, lo que yo pretendo es darle a ustedes un pantallazo
digamos, de todo lo que es los elementos necesarios, porque si algún día de mañana a usted le toca hacer algo de esto, ponerse justamente a estudiar e evaluar un poquito más en el tema, pero siempre teniendo una idea de cómo es, digamos, el movimiento y en cuanto a la parte del edificio propiamente dicha. Ahora, acá lo que habría que sumarle, ¿no es cierto?, dentro del edificio, es la torre de control. Quizá lo veamos algo de parte en la clase que viene. Este, es la torre de control, es prácticamente es la que maneja todos los vuelos, ya sea de cabotaje, internacionales, eh, y es la que está constantemente en contacto con el que maneja, digamos, el avión, ¿no? Con el comandante de vuelo. Y dándole independientemente de todas las condiciones, digamos, meteorológicas de la zona, para ver si, digamos, tanto la salida o la llegada sea, digamos, exitosa. Y la torre de control tiene un ángulo de 360 grados, videado, o sea que puede ver un desarrollo de esos 360 grados, digamos, todo el vuelo, digamos, del avión, y con todos los elementos también de mecánicos y electrónicos que hacen la conexión directa con el comandante de vuelo. Bueno, ¿alguna duda de esto, de esta parte, digamos, de este capítulo? Bueno, yo, la clase que viene, eh, nosotros hoy estamos en 19, ¿no es cierto? O sea que el 26, jueves 26, posiblemente sea la última clase. Yo estaré en contacto con ustedes, ya veré por el tema de los parciales, el tema del segundo parcial, y ya estaré en contacto con ustedes porque eh, me van a hacer una intervención, eh, una pequeña operación. Entonces, pero no tengo todavía bien definido el día. Entonces, en una de esas coincide también con la fecha del parcial. No tengo seguridad todavía, pero ya me voy a poner en contacto con ustedes a los efectos de que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Cómo lo desarrollamos. Pero, bueno, me quedaría solamente una clase de la parte de aeropuertos y como siempre, diciéndole que cualquier duda, me mandan un mensaje por WhatsApp y ahí lo sacamos la duda. Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado la clase. Bueno, nos vemos entonces. Chao,